Transforma tu vida en 20 minutos. Un milagro profético revelado que te libera. Y CURA era una tarde nublada en el corazón de México. Cuando Isabel, de rodillas en la pequeña capilla del pueblo, sintió que el mundo a su alrededor se desvanecía. Las velas temblaban suavemente, como si danzaran al ritmo de su ferviente oración. Pasaron minutos y horas, pero la angustia de su corazón se mantenía intacta, atrapada entre el cariño por su familia y el sufrimiento de su hijo menor, quien batallaba contra una enfermedad crónica que parecía no dar tregua. Con cada día, su fe se esfuma y la desesperanza la abraza con fuerza. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué a mi niño?, murmuraba, sintiendo el peso de las miradas incrédulas de sus vecinos. De repente, en medio del silencio reverente, oyó una voz. Era como un susurro poderoso, vibrante, que traspasó su espíritu. Tu fe te ha salvado, transforma tu vida en solo 20 minutos. Isabel tembló, sintiendo su corazón latir con fuerza. ¿Era real? La pregunta resonaba como eco en su mente. ¿Podía un mensaje tan claro ser verdad? Durante días, se sumergió en la oración y el ayuno, buscando respuestas, mientras su familia comenzaba a mirar su fervor con escepticismo. Su esposo, preocupado, se acercaba con dudas en lugar de consuelo. La noche llegó y, atraída por la voz divina, asistió a una vigilia de oración en la iglesia del pueblo. Al entrar, sintió una energía palpable, un aire de esperanza que llenaba el recinto. La luz de las velas era un reflejo del amor de Dios, y la tensión transformó el ambiente en algo sagrado. Las voces se entrelazaron en súplicas desgarradoras, formando un solo clamor, una melodía de fe que elevaba el alma. Isabel cerró los ojos, dejando que su corazón se soltara en oración, sintiendo como si la misma Virgen de Guadalupe estuviera presente, intercediendo por ellos. A medida que el clamor crecía, el médico del pueblo, un hombre de rostro preocupado, irrumpió en la iglesia. La condición del niño ha cambiado, exclamó, lleno de asombro. Los murmullos de asombro pronto se transformaron en gritos de júbilo. Isabel sintió que el aire se llenaba de un calor divino. Sus lágrimas fluyeron mientras la realidad se desvanecía en lo extraordinario. ¿Cómo es posible?, se preguntaba entre risas y llantos de alegría. La voz que había escuchado anteriormente resonó, asegurándole que su fe había tocado el cielo. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, haz clic en la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora vamos a continuar. La noticia de la milagrosa sanación llenó de gozo el pueblo. Mientras los fieles se abrazaban, Isabel sintió en su interior un nuevo propósito naciendo. Sin embargo, aunque el milagro había reavivado la fe en todos, una inquietante pregunta no la abandonaba. ¿Era solo un acto de fortuna o una prueba de que Dios tenía planes aún más grandes? Con el eco de aquel mensaje grabado en su corazón, la promesa de transformación ardía dentro de ella, pero las dudas seguían acechando, desafiándola a descubrir lo que Dios tenía preparado para su vida y su comunidad. El camino apenas comenzaba. Isabel despertó al día siguiente con una calidez inusual en su corazón. El sol, brillante y radiante, parecía estar sonriendo especialmente para ella. Todo en el pueblo lucía diferente, revitalizado. Las hojas de los árboles brillaban con un nuevo verde y el sonido de las aves resonaba como una melodía sagrada, que llenaba el aire, prometiendo un nuevo comienzo. Sin embargo, su alma seguía en un tira y afloja. La sanación de su hijo era un milagro que desbordaba alegría, pero había un interrogante que ardía en su interior. Mientras se preparaba para asistir a la misa dominical, sintió una fuerza que la impulsaba hacia algo más grande que ella misma. ¿Qué significa todo esto, Señor?, exclamó en su corazón mientras caminaba por el sendero empedrado que conducía a la iglesia. ¿Es solo la sanación de mi hijo, o hay algo más que estás buscando de mí? Al entrar en la iglesia, el ambiente vibraba con una energía inusual. Fieles de toda la comunidad se habían reunido, sus rostros reflejaban asombro y esperanza. Isabel se unió a ellos, y mientras el sacerdote comenzaba su homilía, se dejó llevar por el mensaje de amor y redención que fluía desde el altar.
Pero no pudo evitar el sentimiento de que Dios la estaba llamando a hacer más. Se sentía como una chispa que aún no había encontrado su llama. Fue durante la oración final que, de repente, el sacerdote dijo algo que le llegó al alma: Dios no solo te salva, también te llama a ser parte de su obra. Si te ha tocado, si has experimentado su amor, ¿cómo puedes quedarte de brazos cruzados? Las palabras parecían hablar directamente a su espíritu. Una oleada de emoción la invadió, y supo en su interior que no podía simplemente ser testigo de la transformación, debía ser parte de ella. Después de la misa, se acercó al médico que había anunciado la buena noticia la noche anterior. Conversaron sobre lo que había sucedido, y él le contó cómo la comunidad había empezado a hablar de milagros. Pero también mencionó que algunos, escépticos, buscaban explicaciones científicas para todo. Isabel sintió que su corazón latía con fuerza ante la idea de un desafío inminente. ¿Podemos organizar una reunión, tal vez un testimonio donde todos compartan lo que han visto y sentido? Preguntó con pasión. El médico la miró sorprendido, pero al poco tiempo sonrió. Me parece una gran idea. La gente necesita escuchar estos testimonios. La fe se alimenta de experiencias compartidas. Isabel sintió como si una puerta se abría ante ella, un camino hacia la acción que nunca había imaginado. Al regresar a su casa, comenzó a organizar todo. Mientras sus manos movían papeles y notitas, su espíritu llenaba cada rincón de alegría. Se dio cuenta de que su vida no iba a transformarse en un solo instante, sino que cada pequeño paso contaba. La noche del evento llegó. La iglesia se llenó rápidamente. Isabel, nerviosa pero emocionada, miraba a su alrededor. Había rostros conocidos y desconocidos, todos allí buscando y compartiendo esperanza. Esto es solo el comienzo, pensó, mientras el médico comenzaba a hablar. Con el transcurso de la noche, los testimonios comenzaron a fluir, cada uno más poderoso que el anterior. Pero en el fondo de su ser, Isabel sabía que todavía había más por revelar. ¿Qué otros milagros Dios tenía en mente? ¿Estaba realmente preparada para recibirlos? La certeza de que el camino apenas comenzaba la llenaba de entusiasmo y miedo a la vez. El futuro se esbozaba lleno de promesas, pero también de discernimiento. La pregunta resplandecía en su corazón: ¿qué pasaría si se atrevían a creer más? Mientras los ecos de la noche se desvanecían, el murmullo del pueblo comenzaba a despertar nuevas expectativas. Algo trascendental empezó a gestarse en su interior, una sensación de que lo mejor estaba por llegar. Y así, en medio de todo, su anhelo de seguir el camino hacia una transformación profunda resonaba en su ser. ¿Estaba lista para dejar que Dios utilizara su vida de maneras que nunca había imaginado? El aire era denso. Con promesas, y el momento de volar estaba por llegar. El día siguiente a la reunión fue como despertar de un sueño intenso. Isabel sentía que la energía de la iglesia aún vibraba en su alma. Los rostros de sus vecinos, llenos de esperanza y fe, se repetían en su mente, como un mantra que la impulsaba a seguir adelante. El eco de las palabras compartidas esa noche continuaba resonando. La fe se alimenta de experiencias compartidas. Cada testimonio era como un ladrillo en la construcción de una nueva comunidad, una familia unida por milagros y creencias profundas. Mientras Isabel se despertaba en su canto de aves matutino, la luz dorada del sol entraba por la ventana, casi como una invitación a actuar. Era el momento perfecto para iniciar una nueva etapa. La cura de su hijo había sido un primer milagro, pero sabía en su corazón que había más por venir. Se sentó en la mesa de la cocina con su taza de café, y en ese momento supo que debía fomentar un cambio que trascendiera más allá de lo personal. Con el propósito renovado, empezó a formular un plan. No solo quería compartir testimonios. Su corazón anhelaba crear un espacio donde la comunidad pudiera ver y sentir la obra de Dios, un lugar donde los milagros fueran parte de la vida diaria. Tal vez un grupo de oración, pensó. Un lugar donde podamos interceder unos por otros, donde la fe sea la luz que guíe nuestros caminos. Fue entonces cuando decidió llamar a aquellos que había invitado la noche anterior. Isabel utilizó su teléfono para contactar a los que habían compartido sus historias, compartiendo su nuevo deseo. ¿Qué les parecería reunirnos de nuevo, esta vez para orar y buscar milagros juntos? Propuso. A medida que las respuestas comenzaban a llegar, su corazón saltaba de emoción. La mayoría asintió con entusiasmo, y algunos incluso pidieron participar para compartir sus propias experiencias de fe.
Los días siguientes transcurrieron rápido. Isabel se ocupaba de cada detalle con la devoción de quien sabe que algo grande está por llegar. Con el apoyo del médico, establecieron una cita para el nuevo encuentro. El lugar sería la misma iglesia que los había visto unirse en oración, donde la fe se había avivado con los testimonios. Isabel sintió que cada acción estaba impregnada de una alegría especial, como si cada paso la acercara más a una revelación divina. Finalmente, la noche esperada llegó. La iglesia, iluminada con velas que fluctuaban suavemente, ofrecía un ambiente sagrado. Las risas y conversaciones llenaban el aire, una mezcla de expectativa y fe vibrante. Isabel miraba a su alrededor y sentía que cada rostro era un reflejo del amor de Dios, cada persona una historia esperando ser contada. Una vez que comenzó la oración, el silencio que siguió fue profundo, y cada corazón latía al unísono. Isabel estaba lista para compartir lo que había estado guardando en su propio espíritu. Queridos hermanos, nuestros testimonios son y serán semillas de esperanza. Cada uno de nosotros ha visto la mano de Dios moverse de maneras asombrosas. Las palabras fluyeron naturalmente, como un río de luz que nutría a todos. En medio de la oración, algo inimaginable ocurrió. Una presencia profunda se hizo palpable en el ambiente. Algunos comenzaron a llorar de gozo, otros se quedaron inmóviles, sintiendo un peso que se aliviaba en sus corazones. Era un momento único, como si Dios mismo estuviera respondiendo a sus peticiones, expandiendo su amor y gracia entre ellos. Cuando todo terminó, una sensación de paz y unidad inigualable llenó la iglesia. Isabel sabía que este no era solo el final de una reunión, era el inicio de algo mucho más grande. Miró a su alrededor y vio el brillo en los ojos de sus amigos y familiares. Era una mirada compartida de asombro y fe. Sin embargo, una pregunta corrió por su mente. ¿Hasta dónde llegarían estos milagros si se atrevieran a creer cada vez más? La noche estaba repleta de promesas, pero también de misterios por descubrir. La fe, caricia del alma, guiaba sus pasos hacia un futuro que apenas comenzaba a revelarse. ¡Qué nuevos desafíos les esperaba, y cómo podrían todos unirse para abrazar lo inimaginable! Isabel no podía dormir esa noche. La emoción de lo vivido se agolpaba en su pecho, y su mente se llenaba de imágenes vibrantes, destellos de luz, sonrisas, lágrimas de gratitud. Se sentía como si cada latido de su corazón fuese un eco de la presencia divina que había tocado sus vidas. Aquella paz que había experimentado era un profundo abrazo, una promesa de que algo más grande estaba en marcha. Al día siguiente, con el brillo del sol iluminando su camino, decidió visitar a algunos de los miembros de la iglesia. Quería saber más sobre sus experiencias, cómo se habían sentido después de aquella noche transformadora. Con cada visita, escuchaba relatos de sanación, reconciliación y transformación. Cada historia era un testimonio vivo de que el amor de Dios podía cambiar vidas. Isabel notó que sus corazones se estaban entrelazando, formando un tejido de comunidad sólida, donde cada hebra era un milagro. El aroma del café flotaba en el aire cuando llegó a casa de Rosa, una anciana alegre a quien Isabel apreciaba mucho. La luz del sol se filtraba por las ventanas, iluminando el pequeño comedor adornado con fotografías familiares. Al saludarse, Rosa le sonrió con ternura y pronto las dos estaban sentadas, compartiendo no solo café, sino también sueños y esperanzas. Isabel, nunca había sentido algo así, como si las cadenas que me mantenían atada se hubieran roto, dijo Rosa, sus ojos brillando. Mi hija y yo tuvimos una discusión terrible hace años, y luego de esa oración, algo se movió dentro de mí. Sentí que debía perdonar, y cuando lo hice, la paz llegó como un torrente. Isabel sonrió, sintiendo que las palabras de Rosa resonaban en su propio corazón. Eso es precisamente lo que Dios quiere, Rosa. Transformar las heridas en oportunidades para sanar. Imagínate lo que podemos lograr juntos, exclamó emocionada. La visión de una comunidad unida y liberada de cargas se volvía más clara en su mente esa tarde. Mientras regresaba a su hogar, tomó un atajo que la llevó hacia el parque del barrio. Los niños jugaban y las familias compartían risas, y en medio de esa vida vibrante, una idea floreció en su corazón: un encuentro al aire libre, un evento de oración y celebración que conectara a toda la comunidad. Un espacio donde cada voz pudiera ser escuchada, donde cada corazón pudiera ser sanado. Con esta nueva visión, Isabel comenzó a planear. Se veía organizando, llenando el parque de luces, música y mesas, uniendo a todos en una festividad de gratitud y fe.
La idea la emocionaba, la simple posibilidad de ver a sus seres queridos levantar sus manos al cielo, de experimentar juntos la poderosa obra de Dios. Pero también había un reto, como reunir a todos, no solo a los creyentes, sino a aquellos que se sentían distantes de la fe, con cada paso que daba. Isabel se preguntaba cómo podía tocar ese corazón que aún dudaba. ¿Sería adecuado invitar a aquellos que no comparten nuestra fe? Los amaría de todos modos, meditaba mientras caminaba, recapitulando las risas y lágrimas en los ojos de sus amigos. Sabía que el amor y la aceptación eran respuestas poderosas que podían vencer cualquier barrera en su mente. Se formaba algo más grande. Decidió formar un equipo de voluntarios, personas de la iglesia, amigos, y empezar una cadena de oración, para que esta idea floreciera en una realidad. A medida que se acercaba el día de la celebración, el ambiente se cargaba de expectativa y fe compartida. Sin embargo, mientras se preparaba para el evento, Isabel no podía evitar sentir un ligero miedo. ¿Qué pasaría si algunos se oponían? ¿Y si el clima no cooperaba ese día? Pero al mismo tiempo, aquella inquietud se transformaba en confianza, porque sabía, en el fondo, que cuando existe fe, lo imposible comienza a hacerse posible. Mientras recitaba un versículo que había aprendido, notó que cada palabra parecía resonar en su interior, llena de promesas. Sí, habrá milagros. Pensó en voz alta, fortaleciendo su desafío, debía pensar en grande, soñar a lo grande y así. Isabel seguía adelante, movida por la esperanza de que la vida tal y como la conocían estaba a punto de cambiar. Pero, en su corazón, una pregunta persistía. ¿Sería todo esto suficiente para abrir puertas a lo extraordinario? ¿Podrían los corazones endurecidos ser tocados por un simple acto de fe? ¿Hasta dónde se extendería la mano amorosa de Dios? El día del gran evento estaba cada vez más cerca. Isabel despertó aquella mañana con una mezcla de expectación y nerviosismo. El gran día había llegado. Aunque la ventana de su habitación estaba cubierta, podía sentir que el sol brillaba con fuerza, iluminando su corazón con promesas de lo que estaba por suceder. Mientras se preparaba, su mente estaba llena de pensamientos. Cada pequeño detalle del evento corría como un torrente a través de su cabeza. ¿Habrían llegado suficientes personas? ¿Estarían todos preparados? La decisión de abrir el evento a la comunidad había sido un paso audaz, pero Isabel sabía que ese no era solo un encuentro más. Era una oportunidad para compartir el amor de Dios de una manera tangible. Terminó de arreglarse, vistiendo una blusa que le recordaba el calor de los abrazos de sus seres queridos y unos pantalones cómodos que le permitieran moverse con facilidad. Hoy, todo será diferente, se repitió a sí misma, mientras ajustaba su cabello frente al espejo. El aire fresco la recibió al salir de casa, y tras hacer un pequeño ejercicio de respiración, se dispuso a caminar hacia el parque. Al llegar, le sorprendió la belleza del lugar. Había banderines de colores ondeando suavemente y 3 mesas decoradas con flores frescas ocupaban un rincón, donde los voluntarios comenzaban a llegar, sus risas llenando el ambiente de alegría. Isabel les sonrió, sintiendo como la energía colectiva se elevaba ante la inminente llegada de los asistentes. Pronto, el parque comenzó a llenarse de personas. Algunos eran amigos de la iglesia, otros eran vecinos que habían escuchado sobre el evento y se acercaban con curiosidad. Con cada persona que se unía, su corazón latía más fuerte y en su interior, una voz susurrante le recordaba que había milagros en la cercanía, que el amor de Dios estaba listo para fluir. Fue entonces cuando vio a Clara, una madre solitaria que llevaba meses sin participar en actividades comunitarias. Clara se detuvo, y sus ojos vacilantes se encontraron con los de Isabel. No estoy segura de por qué estoy aquí, pero quise venir, confesó. Isabel sintió un escalofrío. Esa es la primera señal. Estoy segura de que Dios tenía un plan para ti esta mañana, le respondió, dándole un cálido abrazo. Esa conexión se sentía como un hilo dorado que tejía historias de transformación a través de la comunidad. Con el paso de las horas, las risas y los murmullos de agradecimiento comenzaron a resonar. Isabel tomó el micrófono con las manos temblorosas, pero amplias expectativas en su corazón. Hoy estamos aquí para celebrar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, comenzó, con una voz llena de emoción. A través de cada dificultad, cada lágrima, hemos encontrado un motivo para levantarnos juntos. Cuando comenzaron las oraciones, algo especial llenó el aire. Las manos se unieron en un círculo, y cada palabra de alabanza resonaba como un eco de fe.
Isabel observó los rostros alrededor, algunos mostraban lágrimas, otros sonrisas de liberación. Era como si, en ese momento, todas las fronteras se borraran. Y así, se dio cuenta de que las preguntas que la habían atormentado antes del evento, sobre la aceptación, la duda, el clima, y cómo atraer a esos corazones lejanos, eran cada vez más pequeñas. La presencia de Dios, palpable y real, ocupaba el centro de todo. Después de la oración, una joven se acercó a Isabel con pasos temblorosos. ¿Puedo contar mi historia?, preguntó, mientras las miradas de la multitud se volvían hacia ella. Hubo un silencio expectante, como si cada corazón latiera al unísono. Isabel sintió una ola de anticipación mezclada con temor. ¿Qué se revelaría en ese momento? La historia que se iba a contar podría cambiar no solo la vida de aquella mujer, sino el destino de la comunidad entera. Con un gesto amable, Isabel la invitó a compartir. La multitud contuvo el aliento, y la joven comenzó a hablar. Mientras lo hacía, Isabel comprendía que algo trascendental estaba comenzando. La fe que había vivido, las oraciones que habían elevado, todo esto llevaba a un nuevo capítulo lleno de promesas. Pero lo que aún no sabía era cuán lejos alcanzaría esa revelación. ¿Podría aquel simple evento catapultar sus vidas hacia lo extraordinario? El silencio profundo y sagrado invadió el parque mientras la joven continuaba. Sin embargo, en el fondo de su corazón, Isabel anhelaba descubrir qué milagros estaban a la espera de ser desatados. La voz de la joven empezó a fluir como un arroyo que se desata, llena de emoción y vulnerabilidad. Era un testimonio de dolor y lucha, pero también de esperanza y redención. Había atravesado un túnel oscuro de desesperación, y al compartirlo, las lágrimas corrían por su rostro, pero sus ojos brillaban con una luz renovada. Isabel la escuchaba con el corazón abierto, sintiendo como cada palabra se impregnaba en el aire, como si fueran semillas plantadas en la tierra fértil de la comunidad. Un día sentí que todo estaba perdido, decía la joven. Pero en esa soledad, encontré una voz susurrante que me decía que no estaba sola. Esa voz era Dios. Isabel se sintió conmovida. Aquellas palabras tenían el poder de dar vida, de recordar a todos los presentes que, aunque a veces se sienten abandonados, siempre hay un rayo de luz iluminando el camino. Uno a uno, las caras del público comenzaban a cambiar. Miradas acuosas se comenzaban a secar, sonrisas comenzaron a florecer en medio de suspiros. Isabel comprendió que cada historia compartida era un ladrillo que edificaba una fortaleza. Se estaban creando lazos, tejían una red de apoyo y amor que superaba las barreras de la rutina diaria. En ese instante, sintió vislumbrar el propósito de su convocación, más que un evento. Era un momento divino de transformación. La joven terminó su relato, el silencio ahondó en el parque. Fue un silencio cargado de emociones. Isabel, sin poder contenerse, salió hacia ella, la abrazó y susurró al oído. Tu coraje es un regalo para todos nosotros. La multitud estalló en aplausos, no solo en reconocimiento a la valentía de la joven, sino en celebración de la comunidad unida, en la que cada miembro era importante. Hoy nos recordamos uno al otro, dijo Isabel con el micrófono en la mano nuevamente. Hoy somos una comunidad. Y quiero que todos aquí sientan esa presencia de amor, de Dios, que trasciende cualquier dificultad. Quiero invitarles a compartir su historia también. Las palabras de Isabel eran como un bálsamo, un llamado a la vulnerabilidad compartida. Una madura mujer del lado derecho se levantó y pidió la palabra. La gente se giró a mirarla mientras sus ojos se llenaban de una luz acogedora. Contó sobre su lucha con la enfermedad, cómo se sintió perdida, pero también sobre cómo Dios la había sostenido en los momentos más oscuros. Fue un testimonio de redención que hizo que muchos ciudadanos se unieran a su clamor de fortaleza. El evento se transformaba en algo inesperadamente profundo. Isabel observaba la dinámica, sintiendo que cada testimonio era como una chispa que encendía la antorcha de la esperanza en los corazones rotos. Ya no solo era un encuentro, era un auténtico despertar de almas que se atrevían a compartir sus cargas. Dejando que la luz del amor divino las transformara, las historias siguieron fluyendo. Algunos hablaban suavemente, mientras otros expresaban su dolor con una energía apabullante. Isabel sabía que el poder de la vulnerabilidad estaba formando un nuevo sentido de comunidad, donde el amor y la fe se entrelazaban, reafirmando que no estaban solos en sus luchas. Mientras más personas hablaban, las palabras se sentían como un canto de liberación.
Isabel, sin embargo, aún sentía que había algo más que debía mostrarse, que ese día no había terminado. Había un fuego creciendo en su interior, una ansia de que los corazones fueran tocados de una manera aún más poderosa. No sabía en qué dirección llevar la reunión, pero su corazón le decía que esperara y así. Cuando la joven del relato inicial terminó su historia, fue el momento preciso para lanzar una invitación. Si sientes que este es el momento de entregarle a Dios tus cargas, si anhelas un renacimiento en tu corazón, ven aquí. Ven a sentir la transformación que solo Él puede ofrecer. Los murmullos empezaron a crecer, la atención se centró en el espacio donde Isabel se encontraba. Al ver a la gente vacilar, un último rayo de luz atravesó su mente. ¿Sería este el momento en que los verdaderos milagros tomarían forma? Sin darse cuenta, la comunidad se unía cada vez más, creando un círculo vibrante de fe. Isabel cerró los ojos, sintiendo la presencia de Dios, y se preguntó en voz baja, ¿acaso estaba a punto de vivir algo que cambiaría sus vidas para siempre? La atmósfera en el parque comenzó a vibrar con una energía palpable. Los murmullos de la multitud se transformaron en un murmullo universal de anhelos y esperanzas. Isabel, con los ojos cerrados, sintió el suave roce del viento, como si la brisa misma fuera un mensajero de lo divino. En ese momento, supo que estaban en la antesala de un milagro. La joven del primer testimonio se unió al círculo, y su luz parecía irradiar. No debemos temer, somos fuertes en nuestra debilidad, dijo, y sus palabras resonaron en el corazón de muchos. Isabel sintió que cada historia, cada voz, se entrelazaba en un tejido de fe, un manto que les envolvía. Una anciana, cuya voz temblaba de emoción, se levantó y comenzó a compartir su experiencia de vida. Perdí a mi esposo hace un año, dijo, mientras su mirada atravesaba la distancia de sus recuerdos. La multitud contuvo la respiración. Me sentí vacía, sin propósito. Pero en mi soledad, descubrí que Dios me hablaba a través de las flores que florecían en mi jardín. Cada mañana, al salir, sabía que Él estaba allí, renovando mi fe. Con cada frase, el eco del dolor se transformaba en reconocimiento, en amor. Isabel no podía contener las lágrimas. Sentía que cada testimonio se convertía en un ladrillo más en la casa de aquel encuentro sagrado. La comunidad estaba comenzando a ser un reflejo del cielo, un lugar de refugio y restauración. Pero había algo más profundamente enraizado en el aire, como si la promesa de lo sobrenatural estuviera a un suspiro de manifestarse. Hoy, aquí, debemos hacer algo más, dijo Isabel, sintiendo que el tiempo de espera había llegado a su fin. Si has sentido el toque de Dios en esta tarde, quiero que levantes tu voz. Que cada uno de nosotros, con nuestros propios labios, le pidamos a Dios que renueve nuestras almas, nuestras vidas. Algunas personas se miraron entre sí, con incertidumbre, pero al escuchar la anhelante invitación, comenzaron a unirse en un coro sincero de oraciones. Isabel asumió el liderazgo, guiando a la multitud en un clamor que ascendía como incienso, como el aroma de una ofrenda de amor hacia lo alto. Eran palabras de súplica, afirmaciones de fe y agradecimientos por lo que estaba por venir entonces. En ese clamor, la presencia de Dios se sintió más intensa. Algunos comenzaron a llorar, otros a reír, mientras otros levantaban las manos al cielo. Isabel sintió que la atmósfera se llenaba de luz, y sus ojos se abrieron, viendo una mezcla de rostros iluminados por la esperanza. Dios está escuchando, murmuró con firmeza. Él está aquí, y esta es su promesa de restauración. Hoy seremos liberados de lo que nos aprisiona, ese peso que llevamos en el corazón, será transformado. Los murmullos se convirtieron en acordes de alabanza. La joven que había abierto el evento sintió un impulso. En ese instante, se acercó a Isabel y dijo entre lágrimas, es como si mi alma estuviera renaciendo aquí mismo, en este lugar. La emoción de la joven contagiaba una profunda alegría, y otros comenzaron a levantarse para compartir. Yo también quiero que Dios me suelte, gritó uno, mientras otros se unían a sus palabras. Isabel levantó su mano, creando un puente espiritual en aquel parque, y con el corazón palpitante, les instó a dar un paso más. Vengan todos los que desean experimentar este milagro. El poder de Dios está aquí, y ese mismo poder puede transformar no solo este momento, sino cada aspecto de sus vidas. Y así, sin saber lo que realmente estaba por suceder, la comunidad se acercó, uniendo sus manos, creando un círculo de unidad en el parque. Isabel miró hacia el cielo, sintiendo que aquella reunión estaba a punto de culminar en un milagro que cambiaría no solo sus corazones,
sino también sus destinos, y mientras los primeros acordes de canto brotaban de sus labios, un fuerte rayo de luz iluminó el cielo. ¿Qué misterios revelará Dios en este momento crucial? ¿Estaba la comunidad a punto de ser testigo de una transformación divina sin precedentes? Las preguntas flotaban como hojas en el viento, llevando consigo la promesa de maravillas por venir. La luz que brillaba desde el cielo parecía atravesar el eco de las súplicas, reflejando la esperanza que llenaba el parque. Isabel sintió una vibración en su interior, como un tambor que marcaba el compás de una nueva era. La alabanza resonaba con una fuerza inusitada, y cada voz se unía, formando una melodía celestial que hacía temblar las raíces de la tierra. Las manos del grupo, aún entrelazadas, eran como ramas de un árbol poderoso, creciendo hacia el cielo. Isabel podía ver el cambio en las expresiones de su gente, rostros antes cansados ahora estaban radiantes, iluminados por la fe que comenzaba a brotar como un manantial. Cada lágrima caída era un testimonio del camino recorrido, del sufrimiento vivido, y en ese instante, se transformaba en una ofrenda. Este es el momento, pensó Isabel, mientras el viento susurraba promesas en su oído. Dios ha estado esperando que abramos nuestros corazones a lo que Él quiere hacer. La atmósfera parecía cargada de electricidad, y muchas almas comenzaban a sentir una convicción extraña y gloriosa. Era como si una brisa fresca barriera lo viejo y preparara el camino para lo nuevo. Una joven, visiblemente conmovida, tomó la iniciativa de compartir su propio testimonio. A veces me sentí como un barro seco, sin rumbo, empezó, mientras todos la escuchaban atentamente. Pero en mi debilidad, encontré la fuerza en la adoración. Aprendí que si entrego mis miedos, Él los convierte en música. La comunidad asintió, confiando en que cada historia era un ladrillo más en la construcción de una nueva vida. El sonido de adoración seguía creciendo, transformándose en un rugido que llenaba cada rincón del parque. Isabel, sintiendo ese flujo divino, empezó a guiar al grupo hacia una oración de liberación. Cierra tus ojos, pidió, y deja que el Espíritu Santo hable a tu corazón. Suéltate y permite que Él tome el control. Las voces se elevaron en un crescendo, y más voces se unieron, creando un coro que parecía tocar el mismo cielo. Un hombre en la esquina del círculo, con manos levantadas, comenzó a clamar con fervor: grita en libertad. Ven y transforma mi vida, oh Dios. Su pasión encendió a los demás, y pronto el parque estaba vibrando con ecos de libertad. Transformación. De repente, un silencio profundo se estableció, como si el mundo entero contuviera la respiración. Isabel sintió que una paz indescriptible descendía sobre ellos, y su corazón latía más rápido. Era un momento sagrado. Dios está entre nosotros, susurró, y la certeza impregnó el aire. Entonces, un destacado brillo emanó del centro del círculo. Las personas se miraban con asombro y temor reverente, y un espíritu de expectativa llenó el ambiente. Isabel entendió que la presencia de Dios no solo era una promesa, sino una manifestación tangible que podía cambiar todo en un abrir y cerrar de ojos. Se encapsulaba en un instante que parecía estar lleno de milagros. La joven que había compartido antes comenzó a reír, una risa contagiosa que se adhirió al ambiente. Siento que puedo volar, gritó mientras giraba en círculo, su alegría era un testimonio viviente. Otros empezaron a hacer lo mismo, levantándose en un acto de pura adoración, sintiendo verdaderamente que eran libres. Aquel parque se convirtió en un lugar de encuentro entre lo humano y lo divino. Isabel sabía que en este instante, cada alma, cada historia personal, se había entrelazado en un solo hilo dorado de esperanza. ¿Qué pasará ahora?, se preguntó. La verdad es que lo mejor aún estaba por venir. El cielo, antes sereno, comenzaba a fracturarse con rayos y relámpagos, como un anuncio del poder inminente que iba a ser derramado. ¿Estaba el momento de la intervención divina a punto de manifestarse? Los corazones palpitaron al unísono, resonando con la promesa de un nuevo comienzo. Mientras el destello de luz continuaba danzando en el corazón del parque, algo profundo se movía dentro de cada uno de los presentes. Isabel pudo observar cómo unas manos temerosas se levantaban, como si buscaran tocar el cielo, mientras otros rostros, llenos de convicción, se volteaban al cielo buscando respuestas. En ese ambiente sagrado, no había lugar para el miedo, solo había espacio para la fe que latía fervorosamente en los corazones. Déjame ver tu gloria, Señor, murmuró una mujer al fondo, sus ojos cerrados, como si su alma estuviera viajando a un lugar más profundo, más puro.
La oración de aquella madre resonaba con todas las fervientes súplicas que se entrelazaban a su alrededor, creando un tejido de esperanza tangible. Isabel sintió que una ola de emoción aleteaba alrededor de ellos, como un fuego que no se apagaba. Era impresionante cómo sus vidas comenzaban a entrelazarse en ese momento. Con movimientos firmes, se acercó al centro del círculo, sintiendo el peso de la unción que había descendido sobre ellos. Debemos permitir que Dios nos muestre lo que tiene preparado para nosotros, dijo con voz clara. Los murmullos se silenciaron, y el parque quedó envuelto en una calma expectante. Tenían sed de Dios. Isabel miró a su alrededor y vio ojos brillantes, llenos de deseo de cambiar, de ver la vida desde un nuevo prisma. Estamos aquí, listos para recibir lo que Él tiene para nosotros, clamó, levantando sus manos al cielo. Algunas personas comenzaron a compartir sus luchas. He batallado con la inseguridad toda mi vida, confesó un hombre robusto, su voz quebrada. Pero hoy siento que hay algo diferente, algo que me dice que soy suficiente. Su valentía era contagiosa, pronto otros se unieron, compartiendo sus sombras, sus anhelos y sus sueños rotos. Entonces, un hombre de rasgos cansados levantó la voz, ya no puedo más. Necesito un milagro. Sus palabras cortaron el aire. Esa súplica resonó como una campana en el entorno, marcando el inicio de otras peticiones. Isabel, sintiendo el peso de cada historia, empezó a orar con fervor. Señor, libera a cada corazón aquí presente. Trae sanidad donde ha habido dolor, y restauración donde ha habido desgasto. La atmósfera comenzó a vibrar, y lo que antes era incertidumbre, se transformó en fe creciente. Isabel podía ver el poder de Dios aún en la debilidad de quienes la rodeaban. Actúa, Señor. Gritó una joven, mientras el parque parecía cobrar vida con la energía de la adoración. De repente, una lluvia de pequeñas luces comenzó a descender, pareciendo chispas que emergían del mismo cielo. La gente miraba hacia arriba, maravillada. ¿Qué es esto?, preguntaron algunos, llenos de asombro. Isabel sintió que cada destello era una bendición. Es el amor de Dios que se derrama sobre nosotros, respondió. Estamos siendo transformados. Las manifestaciones del Espíritu eran palpables, y aunque cada persona allí era diferente, todos estaban unidos en esa búsqueda. Isabel se sintió revitalizada, viendo cómo la fe de cada uno se convertía en un faro de luz. Un murmullo de reverencia se extendió cuando una anciana, con lágrimas en sus ojos, exclamó, «Él me ha sanado. Siento la carga levantada. Soy libre». Su grito explosionó como un eco de esperanza. El impacto fue inmediato. La alegría, la sanidad y la paz comenzaron a desbordarse, como ríos vivificantes que choquen contra cada corazón. En ese bullicio de emociones, Isabel sabía que Dios estaba haciendo algo significativo, algo que cambiaría sus vidas para siempre. Pero en su interior, una pregunta permanecía, ¿qué más estaban por recibir? Con cada corazón latiendo al unísono, el parque se llenaba de una atmósfera de fe que desafiaba la lógica. La verdadera transformación comenzaba a gestarse, pero en su mente, una verdad se oscurecía. ¿Serían capaces de mantener esa fe cuando la etapa final llegara a sus vidas? ¿Y cómo se manifestaría el milagro que estaban esperando? El sol se estaba poniendo, tiñendo el cielo de oro y carmesí, cuando la comunidad se unió en un abrazo de amor y esperanza. Isabel miraba a su alrededor, sintiendo que cada alma reunida allí era parte de un milagro. Las oraciones y los testimonios cobraban vida, resonando en su corazón como un canto unificado de fe. Sabía que habían cruzado un umbral, un momento sagrado que marcaría sus vidas para siempre. Dios está haciendo algo grande entre nosotros, dijo Isabel con voz clara, casi reverente. Hoy no solo somos testigos de su poder, somos parte de su obra. Cada historia, cada lágrima, cada risa es un ladrillo que estamos colocando en el edificio de nuestra comunidad. Ella miró a cada uno de ellos, tomando tiempo para absorber las miradas de transformación que brotaban de sus rostros. En ese instante, percibió que todos estaban listos para recibir la plenitud del amor divino. La atmósfera se cargó de un deseo palpable. Las manos se unieron en un círculo mayor, y las voces comenzaron a elevarse, a clamorar en comunión. Isabel sintió que la energía del grupo se convertía en un torrente de adoración. Era como si el cielo se hubiera abierto y el amor de Dios comenzara a descender, tocando a cada corazón con su calor sanador. Si estás aquí hoy y anhelas la transformación,
ven aquí adelante, siguió diciendo Isabel, su corazón palpitando en armonía con la multitud. Uno a uno, los miembros de la comunidad comenzaron a acercarse, movidos por esa fuerza inexplicable que les empujaba a dar un paso más. Cuando la última persona se unió al círculo, una presencia divina inconfundible llenó el aire. Isabel sintió que su espíritu se encendía al ver la fe y la vulnerabilidad de sus hermanos. Ahora, vamos a orar juntos, propuso. Las palabras fluyeron, y el parque se convirtió en un lugar de liberación. Los murmullos de súplicas se entrelazaban en un solo clamor: libéranos, oh Señor. Restaura nuestras almas. Mientras las oraciones se entrelazaban, un fuego sagrado comenzó a arder. Isabel, sintiendo el impacto de cada oración, levantó su voz por encima de los demás. Señor, hoy entregamos nuestra comunidad en tus manos. Sabemos que no solo somos individuos, somos una familia. Restaura, sana y transforma, como solo tú sabes hacer. De repente, un viento suave pasó entre ellos, como un abrazo divino. La energía aumentó, y las expresiones de asombro se multiplicaron. Algunos comenzaron a danzar de alegría, otros cayeron de rodillas en un acto de adoración, sintiendo la responsabilidad de semejante encuentro. Era el cielo tocando la tierra. Isabel sintió lágrimas brotar de sus ojos mientras observaba la obra de Dios manifestándose ante sus ojos. Aquello no era solo un evento, era un hito en su caminar de fe, un recordatorio de que cada uno de ellos era importante. Hoy, todos somos testigos, pensó, testigos de la transformación divina. Entonces, una anciana que había estado callada se levantó con la fuerza de un torrente. Él me ha sanado, siento que las cadenas han caído. Su grito vibrante hizo eco en el corazón de muchos, resonando con la experiencia de liberación que todos estaban comenzando a vivir. Las lágrimas de alegría de la mujer se convirtieron en risas de celebración, y su testimonio inspiró a otros a compartir sus propias historias de pérdida, de sufrimiento y de esperanza renovada. Al escuchar sus palabras, Isabel recordó el viaje que había comenzado hace meses, en la pequeña capilla. La velada de oración, la voz suave que le había hablado, y su hijo sanado. Todo había sido parte de un plan divino. Esto era solo el principio. En su corazón, sentía que ahora estaban listos. Listos para abrazar el futuro, listos para levantar sus voces al unísono y proclamar: Dios es bueno. A medida que la noche avanzaba, un sentido de propósito se estableció entre ellos. Isabel sabía que había algo más que venir. La comunidad estaba despertando a la realidad de que juntos podían enfrentar cualquier desafío, que la fe era su mayor fortaleza. En ese instante, vislumbró un futuro lleno de unidad, esperanza y amor. Así, el evento se concluyó de manera exuberante, bajo un cielo estrellado que atestiguaba el resplandor de una comunidad renovada. Isabel se sintió en paz, su corazón lleno de gratitud. Sabía que el viaje apenas comenzaba. Los milagros continuarían, y el amor de Dios seguiría fluyendo entre ellos, llenando cada rincón del pueblo. No solo eran testigos de lo extraordinario, habían sido llamados a ser parte de algo que superaba sus expectativas. Isabel cerró sus ojos y susurró una oración de agradecimiento, sintiendo que cada palabra ascendía al cielo. En ese momento, se sintió más viva que nunca, llena de la presencia de su Creador, consciente de que la luz de Dios brillaba intensamente en su vida y en la vida de la comunidad. Hoy, hay un llamado poderoso para ti. Si este testimonio ha tocado tu corazón, necesitas suscribirte ahora a nuestro canal. Este es el momento de mostrar tu apoyo, de ser parte de esta misión divina. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas reciban esta inspiración. Comenta tus reacciones, tus anhelos, y cuéntanos sobre tus propios testimonios de transformación. Y no esperes ni un segundo más para compartir instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta manifestación de amor divino. Unidos, armemos una red de esperanza que alcance a todos.